Solo voy a verificar. Muy bien, estamos bien. Hoy vamos a continuar con la cátedra en lo que es el curso de Derecho de Jurisdicción Voluntaria, Notarial 3. A los que pues hoy ingresaron a la cátedra, ya informé a la coordinación que tengo solo capacidad de 100 estudiantes. Pensé que de repente ya me habían solventado el día de hoy y pues decidí probar. Sí, ya fue reportado que solo tengo capacidad para 100 estudiantes y estoy a la espera que me solventen esta situación. También un estudiante me había ofrecido pues poder tener capacidad para 300 en una plataforma personal, pero hoy que hablé en la secretaría me dijeron que posiblemente me arreglaban este asunto. Entonces por eso ya no pude tomar esa oportunidad que me hacía un estudiante, pero sí sigue abierta la posibilidad, si no me solventan, pues el día lunes empezar. De igual forma, ya estoy pendiente de Facebook Live. Si me miran acá, ver varios dispositivos, estoy pendiente de varias cuestiones, como que también fuera administrando varias cosas, mi teléfono, la computadora, en lo que es el streaming en la otra computadora y aparte lo de la oficina, en la retroalimentación. Entonces, para que podamos, que me miran a veces, ver varias cosas o consultar mi teléfono. Muy bien. De igual forma, si tuvieran dudas en Facebook Live, también estoy pendiente de los comentarios y de la asistencia en su respectivo momento. En la clase pasada, pues empezamos a ver lo que es jurisdicción voluntaria. Y esto se materializa en 3 palabras: el poder conocer, el poder tramitar y resolver. En la mayoría de casos, a excepción de la ausencia, el notario puede conocer, tramitar y resolver. ¿Por qué? Porque tiene una jurisdicción que se le ha delegado por imperio de la ley, y esto quiero hacer la acotación. En cuanto hablamos a la jurisdicción desde el punto de vista legal, vemos que es esa facultad de administrar la potestad de juzgar y promover lo juzgado. Vimos desde el nivel constitucional y de lo que es el nivel ordinario a través de la ley de rango judicial. Vimos también que la actividad del notario ha ido evolucionando. Vimos que la actividad del notario ha ido desempeñando un rol importante en la sociedad y podemos dividirla a título personal. Esto tal vez no lo van a encontrar en ningún texto, sino que lo podemos ver, un análisis jurídico muy personal. Puede alguien diferir, claro, no es sujeto a discusión en este momento, pero sí considero bastante importante. A los que nos gusta la historia del derecho notarial, vemos el inicio de la actual historia del derecho notarial a partir del Código Notariado, el decreto 347, en 1900. En el año de 1947, rectifico, inicia la actual historia con el decreto 314 del Congreso de la República. Es un código, podemos decir, bastante completo en cierta materia. Claro, puede ser actualizado y algunas circunstancias mejoradas, sí. Pero en el año 1947 se implementa lo que es este código, y los 112 artículos originarios tenían la finalidad de ayudar al notario en lo que era la teoría formal del instrumento público, la organización legal del notariado y la teoría formal del instrumento público. Básicamente se enfocaban en la función del notario, en el qué hacer del instrumento público. A manera de introducción, posteriormente vimos y analizamos que en 1964 aparece el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, y da ciertas actividades al notario participando en la judicatura como un auxiliar. Citamos el artículo 33 y el artículo 71, tanto para notificaciones y de discernimiento del cargo. También fuimos al libro quinto, y en el libro quinto empezamos a ver que hay un libro que se llama de los procedimientos en especial. Voy a verificar si es puntual el nombre para no dar alguna confusión del libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil. Y se denomina el libro quinto solo para poder... no, perdón, es el libro cuarto. Se denomina procesos especiales. Acá vemos todo lo referente a la jurisdicción voluntaria y empezamos a ver lo que es la jurisdicción voluntaria, y para efectos del curso, pues empezamos a ver que también se le dan ciertas actividades al notario. Posteriormente, en el año 1977, a nivel internacional, Guatemala es pionero en lo que es jurisdicción voluntaria notarial, implementando un cuerpo normativo en el cual se le daban asuntos de jurisdicción voluntaria, que quiere decir que no existe contienda, para que el notario los pudiera conocer, tramitar y resolver.
Por último, y donde nos hemos quedado a grandes rasgos, si por alguno no pudo asistir, pues también está grabada la clase, vimos que el último cuerpo normativo que vamos a dar lectura a integración a lo que es esta historia es el Decreto Ley 125-83. En el año de 1983 es el último cuerpo normativo que amplía la jurisdicción voluntaria notarial en Guatemala, que es la Ley de Rectificación de Área de Bien Inmueble Urbano. Ahí está, la vamos a analizar, también es un cuerpo normativo bastante pequeño, pero lo vamos a analizar, va a ser cuando ya estemos cerrando probablemente el semestre y ya estemos arribando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, por alrededor de mayo y junio para los exámenes finales. Entonces, este sería un breve resumen de lo que vimos en la clase pasada a manera de introducción. El día de hoy me permito partir de ciertas cuestiones muy fundamentales que tenemos que desarrollar. ¿Cómo vamos a clasificar la jurisdicción para cuestiones del curso? La jurisdicción puede ser clasificada de diversas maneras, pero nosotros para efectos del curso lo vamos a clasificar en dos rubros. La primera, una jurisdicción que atiende asuntos con contienda o de forma contenciosa, y otra jurisdicción que atiende asuntos de forma voluntaria, sin contienda ni derechos controvertidos. Y quiero explicar. Existen procesos, en cierta manera, que el Código Procesal Civil y Mercantil regula, en los cuales existe contienda o controversia. Estos asuntos podemos citar, por ejemplo, un juicio ordinario, juicio sumario, podemos citar también en determinado momento el juicio oral. Son juicios en los que existen derechos contrapuestos. Uno dice que es negro, el otro dice que es blanco. Uno pide 100 y el otro no quiere dar. Uno dice que va a dar 50, el otro dice que pide 1000. Son derechos contrapuestos, son procesos en los cuales existe controversia. Y vamos a analizar procesos, por ejemplo, juicio ordinario, hay varios tipos. Tenemos, por ejemplo, daños y perjuicios, reconocimiento de unión de hecho post-mortem, por ejemplo, tenemos reivindicación, tenemos nulidad del negocio jurídico, tenemos diferentes procesos, una cantidad de procesos, pero existe siempre controversia. Dos partes en las cuales parten de un inicio con derechos controvertidos. Puede hacer que haya un allanamiento, puede hacer que posteriormente un desistimiento, pero sí se parten de posiciones contrapuestas. Por otro lado, tenemos otro rubro que se denomina de jurisdicción voluntaria, en donde todos los sujetos que intervienen pues están de común acuerdo. Pues no hay ninguna controversia, pero sí se necesita alguna resolución para establecer alguna situación jurídica o solventar alguna situación jurídica. Vamos a partir de un análisis para poder ver este caso. Pensemos, el divorcio, el proceso de divorcio, ¿es de jurisdicción voluntaria o es de jurisdicción contenciosa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no y por qué? Y análisis. Puede ser en ambos casos, licenciado, porque hay divorcios que se tramitan de mutuo acuerdo por las partes, o puede ser, como se han planteado, solo por una de las partes, invocando alguna de las causales que establece la ley, en cuyo caso sí sería contencioso. Excelente, así es. Tenemos, en caso del juicio ordinario, como otros casos, puede hacer que se lleven a cabo en forma voluntaria y aplicarían las normas de jurisdicción voluntaria judicial, o puede hacer que existan derechos contrapuestos. Yo siempre lo he dicho, el divorcio siempre va a salir, o sea, si nadie puede obligar a la otra parte a estar casado. Lo que sucede en el proceso contencioso muchas veces tienen que llevar a acuerdo en cuanto a ciertas bases, a quién le quedan los hijos, la partición de los bienes o la liquidación del patrimonio conyugal, la relación familiar que existe entre los hijos, también lo de la pensión alimenticia, y es ahí donde se puede estancar el proceso. Aunque el otro diga, yo no me quiero divorciar, nadie puede obligar a la otra parte a estar casado. O sea, un divorcio definitivamente va a salir en determinado momento de la sentencia. Lo que sucede acá es de que en determinado momento, pues sí tienen que ponerse de acuerdo en estos aspectos, o el juez decidir al dictar sentencia. Y esa es donde varían las circunstancias. Pero sí puede ser jurisdicción voluntaria o puede ser en forma contenciosa. Para eso también vamos a analizar que entonces la jurisdicción voluntaria también se subdivide. Puede ser tramitada ante juez o puede ser tramitada ante notario. La primera que surgió fue ante juez. Y vemos que la competencia que se le da a un juez, ¿qué tipo de juez será? ¿Juez de paz?
de primera instancia. ¿Qué tipo de juez es el que conoce la jurisdicción voluntaria judicial? Vamos con manejo de ley. No sé si alguien tendrá algún fundamento jurídico para poder dar solución a este aspecto. La pregunta es en el caso del matrimonio, ¿verdad, licenciado? No, es en cualquier caso la jurisdicción voluntaria. ¿Qué tipo de juez conoce? ¿Qué tipo de juez conoce los asuntos de jurisdicción voluntaria judicial? ¿Tendremos algún fundamento? ¿Existirá qué juez es el que debemos de plantearlo? ¿Será un juez de paz? ¿Será un juez de primera instancia? ¿Qué tipo de juez es? Ese juez de primera instancia, licenciado. ¿Cuál sería el fundamento? Artículo 403 del Código Procesal Civil y Mercantil. Leamos el artículo 403, por favor, y vamos a enmarcar. Y vamos a empezar a analizar primero el modelo que es la jurisdicción voluntaria judicial. Muchas de las cuestiones son tomadas de la jurisdicción voluntaria judicial y se trasladan al notario. Por eso hay mucha relación y vamos a ir cotejando siempre. Para esta segunda clase, yo en esta segunda clase, dentro de mis objetivos que tengo dentro del cronograma de actividades, es terminar de ver la parte teórica, tanto principios y aspectos generales, para ya empezar en la siguiente clase, el día lunes, con el primer procedimiento de jurisdicción voluntaria, empezar a practicar redacción, que es algo que nos interesa y va a ser importante en el curso. Entonces, hago mención de mis objetivos y competencias para esta clase y esperemos que se pueda cumplir. Siempre la acotación importante, mis estimados estudiantes, el tomar el tiempo. Yo, por lo menos, que es un curso bastante extenso, no considero terminarlo ni en 45 minutos ni en una hora. Tenemos un promedio por la calidad de carrera que compensa el curso. Recuerden algo interesante. Durante 4 cursos, a ustedes se les va a dar una profesión, ¿de acuerdo? Me hace mención que el día lunes no hay clases. Pues bueno, entonces vamos a estar atentos, sería el día miércoles, o si tendremos un repaso extra el día lunes, pues sería voluntario, pues aprovechamos también. Hago la acotación para que ustedes puedan tomar en consideración. Durante 4 cursos a ustedes se les va a dar una profesión que es de notario. Aparte está la profesión de abogado y tenemos pues también el grado académico licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, pero la profesión de notario es como decir la profesión de un arquitecto, de un ingeniero, de un psicólogo. Está catalogada una profesión a nivel universitaria. Aquí en Guatemala está unida a lo que es la abogacía, notariado y licenciado en ciencias, grado académico licenciado en ciencias jurídicas. O sea, es una cuestión bastante interesante. Pero estos cursos le van a dar a ustedes una profesión y tienen que tener una responsabilidad y por eso es que tenemos que dedicar el tiempo significativo correspondiente. Y partimos entonces de ese concepto bastante interesante para que ustedes tengan mención. Una pregunta de privados que aprovecho de hacer mención. ¿Cuántos títulos les van a dar a ustedes cuando se gradúen de abogados y notarios? ¿Cuántos títulos? 2, licenciado. Buenas noches. Ajá. 3. 3. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo digo que 2, muy bien. Yo digo que 2 porque el primero es el grado académico y el otro, los otros 2 sí son. Muy bien, sí hago la acotación. A nivel profesional, sí tenemos lo que es la profesión de abogado y la profesión de notarios y nos dan el grado académico. El tercero es un grado académico. Claro, físicamente es un título, podemos decir es un papel, es un documento, pero tenemos el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y la profesión de abogado y la profesión de notario. Entonces, para que tomen acotación. Otra pregunta que también hacen, porque estamos viendo relación al notario y requisitos habilitantes, pregunto, ¿cuántos de acá tienen título de diversificado? ¿Cuántos tienen acá título de diversificado? ¿Pueden decir yo o escribirme? Muy bien. Ahora voy a... Ajá, Gabriela. Todos los que no son bachilleres. Todos los que no son bachilleres, pregunto. ¿Alguien acá no tiene título diversificado? Pregunto, solo para ir cotejando y que entendamos los conceptos, porque a veces esto tiene que ser claro también. Es algo muy básico. ¿Alguien no tendrá título diversificado acá? ¿Alguien que quiera comentar? Sí, ninguno de todos tenemos títulos acá, pregunto, diversificado. Pregunto si todos tienen título diversificado. ¿Alguien no tendrá título diversificado? Solo para que estén cuestiones muy básicas y fundamentales.
Voy rápido. Lo que son bachilleres no es un título. Si ustedes pueden consultar o lo tuvieran a la mano, establece diploma. Son solo títulos y profesiones consideradas los maestros, peritos contadores y secretarias. Entonces hago la acotación. Cuidado siempre no confundir entonces en el caso de diploma y con títulos, para que puedan tomar y sin menospreciar, porque igual forma un bachiller no sirve para entrar a la universidad, no estoy menospreciando, sino que solo partiendo de este concepto que nos va a servir en lo que es el desarrollo del curso de Derecho Notarial en cuanto a requisitos habilitantes, como lo es el obtener el título facultativo, que es el artículo 2 del Código Notariado, solo para manera de ir citando. Regresemos entonces al tema de jurisdicción voluntaria. El tema de jurisdicción voluntaria, si me permiten darle lectura, por favor leamos el artículo que citamos, digamos con la lectura. Artículo 403, no sé si alguien me puede ver con la lectura. Artículo. Yo lo tengo aquí. Vamos con Gabriela, que habilitó su micrófono. Gracias por todos por su participación. Artículo 3. Gracias, Lick. Artículo dijo 403. Así es. Las solicitudes relativas a Muy bien. jurisdicción. Solo siempre siempre la acotación. Cuando leemos un cuerpo normativo por primera ocasión, vamos a citar siempre la denominación del cuerpo normativo. En este caso sería artículo 403 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Esto nos va a ayudar para prepararnos para el privado o para cuestiones ya jurídicas que nos tocarán dilucidar más adelante. Vamos, entonces, otra vez. Muy bien, gracias, Lick. Artículo 403 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia. Jueces de primera instancia. Ellos son los que van a conocer la jurisdicción voluntaria. No es un juez de paz, es un juez de primera instancia. Y pues eso sería por cuestión de jerarquía. ¿De acuerdo? Sigamos. Y cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se le notificará para que dentro de tercero día... Hasta ahí estamos bien. A esto lo vamos a integrar. Anoten al margen, anotación e integración de norma, artículo 24, Código Procesal Civil y Mercantil. Y nos vamos al artículo 24. Por favor. Estamos leyendo en este momento el artículo 24 y partimos del artículo 403. Artículo 24 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Eso. Competencia en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Para el conocimiento de los asuntos de jurisdicción voluntaria, son competentes los jueces de primera instancia, de acuerdo con las disposiciones de este código. Muy bien, ahora vamos a delimitar. En el caso de un divorcio voluntario, ¿qué juez de primera instancia es el competente? Sería la repregunta. Sería el juez de primera familia. instancia de familia. Muy bien, de familia. Vamos a encontrar que hay jueces de primera instancia por cuestión de materia civil y, bueno, hay de otras áreas, pero a nosotros nos interesa en este curso el de materia civil y el de materia de familia. Entonces, solo para ir viendo. Regresamos a analizar siempre jurisdicción voluntaria judicial y vamos a ver algo interesante. La jurisdicción voluntaria judicial es números apertus. La jurisdicción voluntaria notarial es números cerrados. Y voy a explicar a qué refiero. ¿Qué es lo que se tramita en jurisdicción voluntaria judicial? Artículo 401. Damos lectura, artículo 401, y vamos a introducirnos ya en la materia. Artículo 401, damos lectura. Artículo 401. Leemos. Artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, actos de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por... Muy bien, todos los que la ley estipule que se van a tramitar en esta vía va a ser jurisdicción voluntaria, porque la ley lo dispone. Pero número 2, o por solicitud de los interesados. Se requiere la intervención de juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas.
Muy bien, entonces tenemos dos causales importantes o dos rubros. Cuando la ley lo estipule y cuando las partes así lo soliciten. Esto de las partes así lo soliciten en números apertos, porque si los dos están de acuerdo a someter algún asunto por necesitar alguna resolución, aunque no esté regulada como tal, el juez debe de conocer. Y esto también se aúna a lo que estipula el artículo 402. Licenciada María, leámoslo por favor. Artículo 402, principio general. Las informaciones que las leyes exigen para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificación de partidas, etcétera, y todos los que no estuvieren especialmente reglamentados, se sujetarán a lo dispuesto en este título, aplicándose además lo que particularmente establezcan como requisito especial las leyes respectivas. Muy bien, entonces vemos dos palabritas claves, etcétera, y todos los que no tuvieran especialmente reglamentados. ¿Qué quiere decir esto? Que en jurisdicción voluntaria judicial es números apertos. Siempre y cuando no exista controversia, pueden someterlo a esta vía. Siempre y cuando no exista controversia. ¿Pasa lo mismo en notariado? No. En notariado está delimitado por lo que la ley le permita al notario hacer. Les quiero contar una anécdota. Existe un procedimiento de jurisdicción voluntaria que se llama enmienda y reposición de protocolo. Enmienda y reposición de protocolo. Son dos. Puede ser que hagamos enmienda, puede ser que hagamos reposición. Esto es judicial, pero un notario pasó, porque me lo contó la subdirectora, en aquel entonces en turno, nos decía, sucede que el notario dijo, bueno, si yo puedo conocer jurisdicción voluntaria, pues voy a conocer mi enmienda en mi protocolo, yo voy a correrme audiencia, yo voy a recabar mi prueba y yo voy a dictar la resolución y con eso tengo enmendado ya mi protocolo. Fácil. No, porque ese procedimiento no se le ha dado al notario. Donde nos fundamentamos, vamos al decreto 54-77 y le vamos a dar lectura al artículo 5, que es uno de los principios. Quien lo tenga pueden pedir con la manita la palabra para que podamos leer en orden. También podemos utilizar. Muy bien, vamos con Luis. Luis Reyes. ¿Puede dar mute, quitar el mute a su micrófono, Luis Reyes? Girón. Muy bien. Muy bien, Luis. ¿Lo escuchamos? Ahorita le permitan que se me movió aquí. Decreto número 54-77, ley reguladora de la tramitación notarial. Artículo 5, ámbito y aplicación de la ley y opción al trámite. Esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permite en los siguientes artículos, sin perjuicio de quien también pueda tramitarse ante notariado los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, solo los que se permitan en esta ley y en el Código Procesal Civil y Mercantil, cuando establezca el notario, más el 125-83, pueden anotar, ahí hacer una anotación porque este es posterior, más lo que regula el decreto 125-83, es lo único que el notario puede conocer, puede tramitar y resolver. Repito, pueden anotar al margen decreto 125-83. 125-83. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el notario dice, no, pues yo voy a llevar también jurisdicción voluntaria, por ejemplo, un proceso de divorcio. No, el notario no está facultado porque no está en este catálogo de procedimientos. Si el notario no se le permite, no lo puede conocer, tramitar y resolver. Por eso decimos que jurisdicción voluntaria notarial es números clausus, números cerrados. Que la ley le permite al notario, le delega esa competencia, esa jurisdicción para esos casos. En cambio, la jurisdicción voluntaria judicial es números apertos, una gran diferencia, ¿de acuerdo? Son cuestiones diferentes. Ambos procedimientos se va a tratar de diligencias, pasos y procedimientos en los cuales no exista contienda o controversia. Por último, quiero también citar en el Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a regresar a analizar por último la jurisdicción voluntaria judicial y vemos que si puede surgir oposición, pues el asunto se deja de conocer en forma voluntaria y se declara contencioso.
Para eso vamos a citar el artículo 404 del Código Procesal Civil y Mercantil y damos lectura. Si alguien lo tuviera, levanta la manita y damos lectura para llevar el orden. ¿Mónica? Artículo 404, oposición del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto número ley 106. Muy bien. Si la solicitud se opusiera a alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso, para que las partes acudan a donde corresponda a deducir sus derechos. Si la solicitud se hiciera por quien no tenga derecho en el asunto, el juez la rechazará de oficio. Otra cuestión característica importante de jurisdicción voluntaria. Las resoluciones de jurisdicción voluntaria se pueden en determinado momento, no causan estado, es una situación bastante interesante. No producen una cosa juzgada. ¿Por qué? Porque pueden ser sujetas a plantear algún recurso. Vamos a ver acá el fundamento. Ahorita les comparto sería el artículo, ahorita les hago mención. Artículo 602, Código Procesal Civil y Mercantil, y anotamos. Artículo 602. Muy bien, José García, estoy también atento a Facebook Live. Me pregunta si puede preguntar en Facebook Live. Claro, estoy para servirles, estoy pendiente de varias plataformas. Quien tiene lo levanta la manita y para dar lectura. Artículo 602. Bien, Sandra Lisbeth, notaria Sandra Lisbeth. Artículo 602. Salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelven excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los asuntos que pongan fin a los incidentes. A los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerdas separadas. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. En el término... Hasta ahí. Los asuntos de jurisdicción voluntaria, vemos que pueden ser, ¿qué? Apelables. Los asuntos que no sean de mera tramitación, ¿qué son? Entonces, resoluciones finales. Entonces, vemos una primera situación. Jurisdicción voluntaria la entendemos como jurisdicción en la que no existe controversia, no existe contienda, es una actuación en el jus vivere, en la fase normal del derecho, no hay derechos contrapuestos, sino que hay un consentimiento unánime. Tanto puede ser judicial o puede ser notarial. En determinado momento también puede ser en forma mixta, puede hacer que inicie en forma notarial y puede hacer que termine en forma judicial, siempre en forma voluntaria. ¿Qué trámite? Pregunta de privados. Hoy yo sé que esto, pues algunos tal vez lo saben por alguna cuestión, pero lo voy a explicar en el curso. Pero si alguien lo sabe, solo para citar un ejemplo. ¿Qué procedimiento de jurisdicción voluntaria notarial es obligatoriamente mixto? Que lo comienza un notario, pero obligatoriamente lo termina un juez. María, Mercedes. Si no me equivoco, licenciado, ¿cómo se llama el proceso de cambio de nombre? O sea, todo lo puede llevar el notario, pero debe contar con una resolución judicial al final previo a su inscripción. No es el cambio de nombre. ¿No? Licenciado, ¿división de la cosa común? No. Eric Roberto, respuesta correcta, la declaración de ausencia. La declaración de ausencia la inicia el notario, pero nunca puede dictar resolución. Y ojo que se los estoy diciendo desde ahora. Tal vez no lo entienden, pero lo vamos a analizar. Pero un notario nunca puede dictar la resolución final. Es un juez el único que puede declarar la ausencia. A veces lo he puesto en el examen y no lo hago de mala fe. Por eso lo estoy diciendo desde ahora. Les digo, usted como notario redacte la resolución final declaratoria de ausencia. Valor de la respuesta, puntos.
y se pasan media hora redactando la resolución, cuando la respuesta correcta era, licenciado, no estamos facultados por la ley dictar este tipo de resolución, le corresponde a un juez, pero no, entonces muchos pierden la media hora redactando la resolución cuando nunca como notarios la podemos redactar, lo único que la puede dictar es un juez, ¿de acuerdo? Lo voy a explicar, pero desde que ya se les vaya quedando. Estamos entonces jurisdicción voluntaria notarial, jurisdicción voluntaria judicial y en forma mixta. ¿Qué leyes regulan la jurisdicción voluntaria notarial? La jurisdicción voluntaria vamos a tener, Carlos, ¿alguna pregunta? Sí, licenciado, disculpe, solo en relación a lo que usted decía de la apelación, la jurisdicción voluntaria judicial, como la que se lleva ante notario, entonces son apelables ambas. Sí, ya que no, y otra cuestión, ya que no causan ejecutoriedad, pueden ser planteadas en un proceso de revisión posterior, o sea, también se puede dar un proceso de revisión posterior. También, o sea, aparte que se puede plantear un recurso, también se puede plantear algún proceso posterior. Y lo vamos a analizar también en el curso. Gracias, licenciado. Muy bien, sí, alguna situación puede ser todavía revisada. La notaria Wendy Corado. Mire, una pregunta es que no me queda claro porque en el artículo 602 del Decreto Ley 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el segundo párrafo dice las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria. O sea, las que no sean de mera tramitación son apelables. Ajá. Claro, en jurisdicción voluntaria vamos a tener dos tipos de resoluciones. Las que son de trámite, por ejemplo, la primera resolución es de trámite, que se admita el expediente, que se forme el expediente correspondiente, que se dé por iniciado el trámite de cambio de nombre, que se manden a realizar las publicaciones correspondientes, que no habiendo oposición se dicta la resolución que en derecho corresponda, se manda a hacer la última publicación, se certifique lo que es la resolución final con duplicado, acompañando copia, el último edicto con copia del último de este edicto para inscripción en el Registro Nacional de las Personas. Estas son de mera tramitación. ¿Cuál es una resolución final? La que se declara con lugar el cambio de nombre. Por consiguiente, Juan Inodoro deja de ser Pedro Inodoro. A partir de ese momento, pues ya no se conoce como Juan Inodoro, sino como Pedro Inodoro. Entonces, esta es una resolución final. Las que son apelables son ese tipo de resoluciones, las que no sean de mera tramitación. A eso se refiere, bueno. Muy bien, para servirle. Por mi hicieron mención cambio de nombre, pues solo hago la acotación. Van bajando la manita para que no haya confusión. No sé si es otra pregunta, Carlos, o sigue la mano en referencia. No sé si será otra pregunta, Carlos. ¿Qué clases de resoluciones hay? ¿Cuál es el fundamento de jurisdicción voluntaria notarial? Para eso nos vamos a la ley del timbre forense notarial. En el artículo 3, Romanos 2. Vamos a ver la literal, ahorita les hago la mención. Ley del timbre forense y notarial. Artículo 3, Romanos 2, en su literal, E de enano, damos lectura. Quien tenga levanta la manita para dar lectura. Si estamos ahí, se establecen los tipos de resoluciones que tenemos. Muy bien, vamos con Wendy Corado. Wendy Corado. Artículo, ¿cómo se pronunciaría ahí? Sería artículo 3, numeral 2, inciso E. No, artículo 3, porque hay numerales. Perdón, sería... Ajá. Artículo 3, Romanos 2, literal y literal, E. Ok. Artículo 3, numeral 2, literal E del... Artículo 3, Romanos 2, literal E. De la Ley de Timbres Forenses y Timbre Notarial, decreto número 82-96. Dice en las resoluciones de trámite, establece en las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución, y en la resolución que transmite el asunto, 10 quetzales. Perdón, que termine el asunto, 10 quetzales.
Muy bien, entonces acá ya la ley nos enseña o nos establece o nos indica que tenemos resoluciones de trámite y resoluciones finales. En jurisdicción voluntaria judicial a unas se le llama resoluciones de trámite y otras autofinal. Esto está contemplado antes de ceder, pero solo para ir cotejando la forma judicial y forma notarial. En forma notarial a veces yo he tenido el mal hábito, lo acepto, de llamarle el auto final, pero en jurisdicción voluntaria notarial no debiera llamarse así estricto sensu. Para eso vamos a citar la ley del organismo judicial y establecer tipo de resoluciones y damos lectura al artículo 141 a la ley del organismo judicial, por favor. Y a Gabriela, no sé si tiene el cuerpo normativo o es una pregunta. Perdón, Lick, es que me perdí dónde estaban leyendo. Escuché que era la ley de timbre forense y de ahí cuando dijeron el artículo y el número y el otro, ¿no? Y ahí se me hizo bolsa. Muy bien, es ley del timbre forense y timbre notarial. Este está en el paquete de leyes que incluye el código notarial. Esa sí la tengo acá, esa sí la tengo acá. Artículo 3. Romanos 2. Aquí está el problema. Espéreme, es que yo no tengo romanos, por eso andaba buscando. Muy bien, ahí nos cuenta qué ley para no comprarla, qué marca es o qué editorial. Pues viene junto con el código de notariado y dice... La mía está igual. Muy bien, ahí nos cuentan qué editorial porque no hay que corregirla. Yo sé que algunas leyes sí vienen así meras extrañas, es decir, les quiero comentar. Entonces era artículo 3, ajá, numeral 2. No, Romanos 2. Este artículo tiene romanos, tiene literales y tiene numerales. Este artículo tiene varias. Tiene numerales, romanos y literales. Pues la mía dice artículo 3, numerales y luego letritas, literales. Muy bien. Cuidado. Entonces, solo para tener consideración. Muy bien. Leamos artículo 141 de la ley del organismo judicial, por favor. Que lo tuviere. Levanta la mano. Luis Reyes. Permita. Ley del decreto número 289 del Congreso de la República y sus reformas. Resoluciones en general, artículo 141, clasificación. Las resoluciones judiciales son: A, reformado el artículo 18, decreto número 6490 del Congreso de la República, decretos que son determinaciones de trámite. B, autos, resoluciones que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelve incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C, sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellos que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Muy bien, entonces encontramos acá ese aspecto importante. Judicial, tenemos 3 tipos de resoluciones: decretos, autos y sentencias. En jurisdicción voluntaria notarial solo tenemos resoluciones de trámite y resoluciones finales, para ir cotejando. Siguiendo en nuestras ideas, quiero explicarles que hay 2 tipos o 2 rubros de leyes en jurisdicción voluntaria. Una que es de carácter sustantivo, no nos indica los pasos, solo nos indican el fundamento sustantivo de los conceptos para poder dar alguna situación jurídica. Y tenemos las leyes de carácter procesal, donde establecen los procedimientos a seguir. Estos serían 2 rubros, repito, tenemos de carácter sustantivo y tenemos de carácter procesal. En carácter procesal es donde se enumeran los procedimientos y se faculta al notario. Pregunta Raúl. Notario Raúl, por favor. ¿Qué dice, licenciado? Con respeto, pregunto. ¿No? Estamos viendo también en Facebook. Ana Elizabeth, no, la ley es tipo de pregunta en Facebook. Entonces las resoluciones de trámite son las únicas apelables. No, las que no son de trámite, son apelables. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí hay que repasar un poquito teoría general del proceso, solo es una pequeña recomendación. La ley estipula que son apelables las que no sean de trámite,
Las que no son de trámite son las que ponen fin al proceso. Entiéndase, las que ponen, más sencillo, son apelables las que ponen fin al proceso, para que no se compliquen, si eso le está causando confusión, son apelables aquellas que ponen fin al proceso. Muy bien, entonces, por favor, no hay problema, de igual forma. Muy bien, si no hay inconveniente. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunto, aprovecho de ir aclarando preguntas, solventando dudas. Si vamos bien, avanzo. Solo un poquito más despacio, Lick, gracias. Muy bien. Sí, hago la acotación de esta teoría general del proceso. Son cuestiones que voy recapitulando. Yo con todo gusto, no hay problema. Y de igual forma, si alguna situación, esto es a manera todavía de introducción. O sea, sí estoy a manera de introducción. Yo sé que no es parte del curso, explicar estas cuestiones, pero con todo gusto lo voy aclarando. Claro, también hago la acotación. Muy bien. Por cierto, y una vez les voy a subir el material de notariado. Ahorita se los voy a cargar. Por cuestiones de tiempo no lo hice, pero de una vez voy a aprovechar ahorita a hacérselos. Sí les animo, hay que estudiar muchas cuestiones, mis estimados estudiantes. Hay cuestiones que sí tenemos que todavía trabajar mejor. Estoy viendo que sí tenemos que mejorar algunos aspectos. Muy bien. Un momento, voy a cargar el material. Muy bien, les voy a mandar en audio en este momento lo que es la teoría, una parte de la teoría de Derecho Notarial 1, por lo menos, para que lo escuchen. Por favor, repásenlo, para que nos pueda ayudar, así vamos avanzando. Este es un audio. Por favor, escúchenlo. Es que este curso sí es de meterse de lleno. Son varias cuestiones que necesito que me apoyen, con cuestiones que han visto ya en Notariado 1 y 2, para que logramos avanzar. De igual forma, este es un audio donde está toda la teoría. Estudienlo, óiganlo cuando vayan en tráfico, pero sí necesito que lo escuchen varias veces. También les voy a enviar, también se los doy para mis estudiantes de privado, les sirve. Voy a enviarles el código notariado en audio, escuchen el código notariado. Solo que esta versión creo yo que todavía no tiene el otro artículo derogado, lo de la prenda, solo hago la única acotación. Es lo único que sí no creo que esta versión tenga. ¿En dónde nos va a mandar eso? Está en la página de la clase que hicimos mención en la primera clase, que es Derecho Notarial 3, sección D, 2022, docente José Osvaldo Canas Fuentes. Es del grupo de Facebook. De igual forma, ahorita les mando link si alguno todavía no está agregado. Muy bien, también está. Entonces, material de apoyo. Y les voy a enviar también un texto de Derecho Notarial 1 y 2, que es teoría a todo lo general, para que lo puedan repasar. Sí les pido que lo hagan, porque tenemos que recapitular. Tal vez las vacaciones, tal vez... Muy bien. Copio en el chat el link del grupo que vamos a utilizar como fuente oficial de información. Lo pego en el grupo para que puedan dar y en contestar las preguntas, por favor. Siempre la acotación, que tanto acá en los grupos de chat, en la clase, es importante que se identifiquen con su nombre. Hago la salvedad, si alguno no se identifica con su nombre, pues también me reservo el derecho a veces de no darle ingreso, o en determinado momento pedirle que se retire o expulsarlo, porque ya me he pasado o hemos tenido algunas situaciones que se dieron el año pasado, donde se infiltraban, no sé si era un virus o algo, y pues habían cuestiones de que
se llegó hasta poner pornografía o insultar, algunas cuestiones así. Entonces, sí hago la acotación para que puedan tomarlo en mención. Les pido con mucho respeto que puedan modificar con su nombre completo, tanto en la plataforma que vamos a utilizar de Classroom para exámenes, porque a veces ponen justiciero, o a veces utilizan sinónimos, estudiante de Derecho o Discovery. Y realmente, aunque me pongan su número de carnet y todo, sí pido que eso esté así para que cuando Classroom me ordene pueda coincidir con lo que reportan. Muy bien, me preguntan acá, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien levantó la mano para ir solventando? ¿No? ¿Vamos bien? Muy bien, solo me preguntan, ¿los laudos dónde quedan? No, laudos no se dan en jurisdicción voluntaria, eso es otra cuestión. Eso es otra materia, no voy a hacer mención porque eso no, ni siquiera es para confundirlos, eso es otra materia, de otro tipo de materia, también se da en materia laboral y cuestiones a veces de arbitraje. Solo para poder tomarlo en consideración. Muy bien, entonces les decía, tenemos dos rubros de leyes, unas de carácter sustantivo y otras de carácter procesal. De carácter sustantivo tenemos lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil, la Ley del Registro Nacional de las Personas, la Ley de Herencia, Legados y Donaciones, la Ley del Registro de Información Catastral, la Ley del Organismo Judicial. Acá nos van a dar ciertos conceptos, lineamientos, pero en donde únicamente se facultan el aspecto procesal son tres leyes: Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 54-77 y Decreto Ley 125-83. En estas tres únicamente vamos a encontrar los procedimientos facultando al notario para poder conocer, tramitar y resolver. Únicamente esas tres. Si no son esas, las demás son de carácter sustantivo. Por ejemplo, en la ley del RENAP me establece en el reglamento, me establece qué documentos debo presentar, los plazos que debo de cumplir, pero es de carácter sustantivo. Los procedimientos donde se le habilita al notario en nuestra legislación son solo tres: Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 54-77 y lo que concierne al Decreto Ley 125-83. Dato curioso, dos son decreto ley, el Código Procesal Civil y Mercantil y el Decreto Ley 125-83. Muy bien. Respondo, Omar. Gracias, Lick. Buenas noches. Voy a regresar un poquito, pero sí me preocupa un poco este tema de la ley de timbre forense y timbre notarial. Ya busqué por todos lados aquí en la web, porque estoy con el mismo problema de los compañeros, que no está igual. Pero fíjense que ahorita estoy viendo el Diario de Centroamérica del 24 de septiembre del 96. Y en el artículo 3 solo tiene Romano 1 y Romano 2. Así es. ¿Y usted estaba diciendo el 3, Romano 3, o yo escuché mal? No, solo Romanos 1 y 2, estamos bien, así es. Ok, así es correcto entonces. Perdón la interrupción, Lick, pero quería estar seguro. Gracias. Para servirle, a la orden. El artículo 3, Romanos 2, hice la mención, pero estamos bien. Muy bien, me preguntan siempre en Facebook cuándo vamos. Yo espero que la otra semana ya logremos tener Meet para todos. Voy a volver a recalcar en la solicitud para que puedan estar todos presentes. Me dispenso, que es una circunstancia que está fuera de mis manos. Y trato de estar pendiente de las dos plataformas. De igual forma trato de atenderlo de la mejor forma, pero si es algo independiente a mi persona. Ya lo reporté a coordinación, espero que se solvente. Me preguntan si todos pueden entrar. Yo quisiera que todos entraran. Ahora, ya he intentado a veces poner 2 Meet, pero es un caos porque no se escucha bien, es más confusión. En cambio, por lo menos aquí en Facebook, yo por lo menos los estoy viendo. Si hay dudas, trato de solventar y no interrumpe el audio.
Entonces, ya intenté a veces, cuando he tenido hasta 500 estudiantes en una clase y a veces sí es bastante confuso de tener 2000. Muy bien, seguimos avanzando. De igual forma voy a dar tiempo para dudas al final. Vamos a ver, procedimientos de jurisdicción voluntaria notarial que regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Esto ya es notarial. Vamos a tener 3. Ya habíamos hecho el cotejo legal, pero solo vamos a recapitular. El primero que se le da al notario poder conocer, tramitar y resolver la identificación de tercero y está en el artículo 440. ¿Qué vamos a buscar? La palabra notario. La palabra notario, donde encontremos la palabra notario para poder enumerar y conocer. Entonces nos vamos al artículo 440. Por favor, segundo párrafo. ¿Quién me puede ayudar? Levanta la mano para poderlo hacer. Gabriela. Identificación de un tercero. ¿Se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario? Hasta ahí. A un juez o un notario. Primer procedimiento que se le da al notario es este. El segundo es la subasta voluntaria. La subasta voluntaria, pues, no se da mucho en la práctica, de hecho no se da, pero sí lo tenemos que subrayar. No hay un procedimiento específico, sí vamos a hacer el estudio en su momento, bastante sencillo, bastante simple, de hecho casi no lo pregunto en el examen, porque es muy fácil. Artículo 449. Si lo tuviera Gabriela y me ayudan a la lectura en el Código Procesal Civil y Mercantil, agradecería. Sí, deme un segundo. Artículo 449. Las subastas voluntarias a que se refiere este capítulo podrán llevarse a cabo ante notario en las condiciones que libremente fijen las partes. Acá libremente, no hay un procedimiento como tal, sino que ellos pueden fijar los pasos. Entonces, por eso no lo pregunto, porque las partes lo pueden fijar. Entonces, yo explico más adelante, cuando sea el momento, unos consejos para poder fijar el procedimiento que por lo menos debería cumplir, pero lo vamos a ver. Y por último tenemos el proceso sucesorio, que lo encontramos en el artículo 488. Artículo 488. En el segundo párrafo establece: al pie de la primera acta, el notario declarará promovido el proceso sucesorio. El notario, excelente, palabra notario. Entonces vemos 3 procedimientos que se regulan en el Código Procesal Civil y Mercantil, que serían identificación de tercero, subasta voluntaria y proceso sucesorio. En el siguiente cuerpo normativo que vamos a analizar para conocer los procesos están el decreto 54-77. Este, pues, enumera ciertos procedimientos que se le dan al notario para poder conocer, tramitar y resolver. Y encontramos el primero, es el trámite de ausencia. A este hago la acotación, el notario solo lo conoce, lo tramita, pero nunca lo puede resolver. Si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor, levanta la manita, por favor. Me preguntan del material. El material ya está cargado en la página, que lo utilizamos también como un drive. Entonces, para que puedan tomar consideración. Está en la página desde hecho, antes de que comenzáramos el curso. Artículo en la página de Facebook, perdone. Así es. Vamos con Wendy Castro. Siempre les recomiendo a los que den lectura aperturar su cámara para que podamos... Es que no me bañé para... Dice, artículo 8 de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, decreto número 54-77, establece solicitud. La solicitud para que se declare la ausencia de una persona puede ser presentada por quien tenga interés ante notario. Ante notario, ahí encontramos la palabra poderosa. Siguiente trámite, disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Artículo 11. Vamos, Wendy, creo que me está viendo con la lectura. Artículo 11, solicitud. La solicitud para disponer o gravar bienes de menores incapaces o ausentes
podrá presentarse y tramitarse ante notario. Ah, ahí está la palabra. La palabra que buscamos es notario, que le diga al notario lo puede llevar. Tercer procedimiento, reconocimiento de preñez o de parto. Siempre la acotación, el término preñez está un poco desactualizado. No, por lo menos no lo escucho mucho en la ciudad. No sé si tal vez en el interior todavía se utilizará, pero recordemos que es 1947. Cronológicamente es 1947, tal vez en aquel entonces sí se utilizaba más el término preñez. Tal vez decía, mira, está en preñez, tu esposa o mi esposa está en preñez, no sé, pero actualmente está en estado de gravidez, de embarazo, más he escuchado. Leamos artículo 14, por si alguien no sabe qué es preñez, es estado de embarazo. Artículo 14. Artículo 14, solicitud. La mujer puede solicitar ante notario el reconocimiento de su preñez. Ah, aquí está. Muy bien, reconocimiento de preñez y también parto. Artículo 18 le ponen epígrafe cambio de nombre. El artículo 18 no tiene epígrafe, pero nosotros le vamos a poner cambio de nombre. Cambio de nombre. Yo tengo un epígrafe que dice solicitud y trámite. ¿Está incorrecto? No, ese es el que trae el artículo, pero yo les decía, no tiene un título como en los otros procedimientos, porque los otros procedimientos sí tienen capítulo 1 de la ausencia, capítulo 2, disposiciones, capítulo 3, reconocimiento de preñez. Acá no le pusieron un epígrafe o título al procedimiento, pero nosotros le ponemos para que lo podamos ubicar, cambio de nombre. Ok. Lo leo, Lick. Por favor. Dice, artículo 18, solicitud y trámite. Establece. La persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil puede solicitar ante notario expresando los motivos. Hasta ahí. Después tenemos lo que es el artículo 21, que es omisión y rectificación de partidas. Llámese asiento extemporáneo. Le vamos a llamar asiento extemporáneo. Artículo 21, leámoslo, por favor. Artículo 21. Omisión y rectificación de partidas. En caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles, el interesado podrá acudir ante notario. Ah, muy bien. A estos epígrafes le vamos a poner también, o anotación, asiento extemporáneo. Asiento extemporáneo. Asiento extemporáneo. Muy bien, en Facebook no se preocupen todavía, que todavía no ha dado la indicación para poder pasar el listado de nombre y carnet, así que no se preocupen, yo les voy a dar la indicación cuando lo realicen. Muy bien. Siguiente procedimiento es el del artículo 22. Lo leo, perdón. Por favor, licenciada. Dice determinación de edad. Establece. Decía yo. Establece determinación de edad cuando para cualquier acto o diligencia que no sea de carácter procesal penal y no fuere posible fijar la fecha del nacimiento de una persona, podrá acudirse ante notario. Muy bien, ahí encontramos. Artículo 23 sería el séptimo procedimiento, que es rectificación de partida. Artículo 23. Voy a leer el epígrafe que aquí tiene, dice omisiones y errores en el acta de inscripción. Cuando en el acta respectiva se hubiera incurrido en omisión, error o equivocación que afecte al fondo del acto inscrito, el interesado podrá acudir ante notario. Ah, ahí lo encontramos. Tenemos también patrimonio familiar, artículo 24. Llevamos 8 procedimientos tipos. Quiero aclarar, algunos docentes, algunos juristas los subdividen. Yo los llamo procedimientos tipos, porque algunos dicen, no, uno es de disposición de bien de menor, otro es de disposición de bien de ausente, disposición de bien de incapaz, gravamen de bien de menor, gravamen de bien... Sí, está bien, pero yo en lo personal lo vamos a estudiar como un proceso tipo para que nos guíen los pasos a seguir. Pero algunos dicen, no, son 22, otros dicen son 23, pueden subdividirse, yo lo entiendo, pero lo vamos a analizar para efectos del curso como procesos tipo,
como hablamos, por ejemplo, del juicio ordinario. Cuando yo les digo, miren, el juicio ordinario, ¿cuáles son los pasos? Presentamos la demanda, 6 días para excepciones previas, 9 días para poder dar el emplazamiento, después tenemos el periodo de prueba a un periodo extraordinario y puede ampliarse para prueba en el extranjero hasta 120 días, a lo que es la vista, auto 15 días, otro para fallar 15 días y sentencia en 15 días. Este sería el proceso tipo, pero también podemos hablar, por ejemplo, de un juicio ordinario de daños y perjuicios, de nulidad. Esto se subdivide, entonces trato de hacer lo mismo acá. Vamos a hablar de procesos tipos de los que estamos enumerando para entender y que se nos facilite el estudio. ¿De acuerdo? Veamos entonces patrimonio familiar. Artículo 24. Solicitud. Salvo lo que permitan leyes especiales para la constitución de un patrimonio familiar, la solicitud puede presentarse ante notario. Muy bien. Ahí encontramos. La solicitud podrá ser presentada ante notario. Muy bien. Entonces, encontramos acá, en este cuerpo normativo, necesito que ustedes tengan bien enmarcado 8 procedimientos tipo. 8 procedimientos tipo. Llevamos 3 del Código Procesal Civil y Mercantil y 8 acá. Muy bien. Teníamos antes un noveno, pero por algunas circunstancias no algunas, unas importantes circunstancias se le fue quitado al notario. A manera de historia les quiero comentar. Antes el notario en el proyecto inicial podía conocer, tramitar y resolver adopciones, pero lamentablemente, porque sí es cierto, por malas prácticas de notarios, se utilizaba esta figura legal de la adopción para hacer, algunas familias sí les beneficiaba, sí se cumplía el espíritu de la finalidad de este procedimiento, pero algunos malos notarios lo hicieron como un negocio y cuentan, o se cuenta, o recuerdo yo que habían notarios que cobraban hasta en aquel entonces 100,000 quetzales por adopción extranjera. Ya era un negocio, ya hasta le pagaban a la persona para que entregaran al niño. Hay una página de una persona que se dedica a encontrar personas, y recuerdo que esta vino a Guatemala, que es bastante conocida esta página, y hace el análisis y la investigación de una mamá que dio 3 hijos en adopción. Voy a tratar de buscar el link, pero es bastante interesante porque nos ayuda a entender la historia de la adopción en Guatemala. Lo que sucedía es que se le pagaba a la mamá tal vez una mínima cantidad, pero era un negocio. Hasta ya pagaban una casa donde había un médico, habían enfermeras para que los atendieran el parto, cuidaran al niño y ya tenían a la persona que venía. Claro, por esos servicios pues llegaban hasta cobrar en aquel entonces 50,000, 100,000 quetzales, dólares por este trámite. Entonces ya era un negocio. Imagínense con unas 10 adopciones que se dieran al año, ya era bastante dinero, era un negocio lo que cobraban por la adopción. Tanto así que ya se miraba más como una trata de personas y no como la figura legal de adopción, porque ya buscaban a la persona, le decían, mire, si usted nos da, vende un niño, por decir así, vende un niño, ya no era la figura de acá al principio, artículo 5 de la ley Pina, de la principio superior del niño. Entonces, esta situación llegó a que en el año de 2007 se le quitara la figura o el procedimiento de adopción al notario. Y el notario actualmente solo tiene relación con 2 cuestiones con lo que es la adopción. No sé si alguien lo sabe. Yo empecé a estudiar Derecho en el año 2006, que fue el año en que empecé a estudiar, muy jovencito. Bueno, todavía me siento joven, pero que mucho más jovencito. Y recuerdo que en el segundo año nos decían, no, ahora el notario no puede llevar, yo no entendía, pero nos decían, ahora el notario no puede llevar adopciones. No sé si ustedes saben cuáles 2 procedimientos sí tienen relación de la adopción todavía con el notario. ¿No? Pregunta de privados, pregunta de parcial. Son 2. Lo referente a cuando se va a adoptar un mayor de edad es en escritura pública. Y 2, el segundo caso es cuando uno de los padres es el padre del menor y el otro, el que quiere adoptar, es el padrastro. Cuando va a adoptar el padrastro, entonces sí se puede hacer ante el notario, pero es el padrastro. Pero sí o sea, hay una convivencia entre el padrastro y la madre o el padre, dependiendo del caso, madrastra o padrastro, y ellos pues decide, el padrastro o madrastra decide adoptar al hijo de la pareja, del esposo. En ese caso sí no es necesario seguir el trámite del Consejo Nacional de Adopciones, sino que simplemente pues ya se puede acudir ante un notario a celebrar una escritura pública.
Son casos, entonces, donde no se está vulnerando, no hay un periodo de adaptación, no hay un periodo de declaratoria, de estudio, de socialización, no. Entonces, por eso es que se está en este extremo. Muy bien. Vamos a ver acá, seguimos con este orden. Preguntas, voy solventando preguntas para ir viendo cuestiones acá. ¿Preguntas? No sé si hay alguna pregunta. Omar. Sí, Lick, quiere decir entonces que el artículo 28 de la ley reguladora de jurisdicción voluntaria está derogado. Así es, está derogado. Se le quitó el artículo 28, el artículo 33 están derogados. Ok, muchas gracias, Lick. Muy bien, de Nilson Castillo me pregunta en Facebook, ya voy a solventar su duda en un momento de lo que me pregunta. Me dicen si no están en la página de Facebook, ya en este momento de ingreso a todas las solicitudes que me habían planteado, entonces ya en ingreso a las solicitudes, para que en momento pues puedan tomar asistencia. Seguimos entonces dilucidando el tema del día de hoy. Y por último tenemos el decreto ley 125-83. Decreto ley 125-83 es un único procedimiento el que regula acá, que es la rectificación de área de bien inmueble urbano. Si alguien tiene el artículo 1, por favor, ¿me puede ayudar con la lectura? Muy bien, adjetiva y procesal son sinónimos. Por ahí preguntaban. Adjetivo y procesal son sinónimos. La parte sustantiva es diferente, pero... Muy bien, María tiene el decreto, por favor. María Mercedes. ¿Cómo no? Este es el artículo 1 del decreto ley 125-83, que establece objeto de la ley. Los propietarios de bienes inmuebles urbanos cuya área física sea menor al área que aparece inscrita en los registros de la propiedad inmueble podrán solicitar ante notario la rectificación del área. Hasta ahí. Entonces, tenemos 3 cuerpos normativos que nos dan la facultad a notarios, nos dan trabajo, entiéndase función notarial, nos dan trabajo para que podamos nosotros tramitar, resolver, conocer, tramitar y resolver. 3 leyes, Código Procesal Civil y Mercantil, decreto 54-77 y el decreto ley 125-83. Estas 3 leyes las que vamos a estudiar durante toda la clase en la parte procesal. Pero también vamos a ver parte sustantiva, van de la mano, la parte sustantiva con la parte procesal. Siempre hago la acotación, siempre quiero hacer la aclaración. Yo sé que con mucho respeto, a veces hay personas que, pues, bueno, hay muchas personas que posiblemente pues, tengan 1 o 2 años mayor que yo. Entonces, en ese sentido, a veces yo digo su nombre, pero es con mucho respeto, no es faltándole el respeto, a veces les digo licenciado, notario, por su nombre, no es por faltarle el respeto, hago la acotación, y si alguno pues dirá, no, licenciado, a mí me gustan que me llamen por esta forma, pues me lo puede indicar también, ¿verdad? Para que no haya un malentendido, pero hago la acotación porque es un nuevo grupo y pues estoy conociéndoles, entonces hago mención y pues si alguien dice, yo he estado también en actividades en donde de repente pues a alguna forma me dicen Josué, de hecho mi nombre, cuando yo me presenté con ustedes, yo les dije, mi nombre es José Osvaldo Canas Fuentes y tengo la dicha pues de ser abogado y notario, pero yo considero que no, mi nombre no es licenciado José Osvaldo Canas Fuentes, no, ese es el grado académico, pero mi nombre es José Osvaldo Canas Fuentes, entonces solo hago la acotación para hacer mención, pues tengo hoy la dicha de ser docente, pero es un puesto, el puesto a veces es transitorio, me gustaría que fueran muchos años, millones de vida, considero que es mi vocación de vida, pero les comento. Muy bien, siguiendo en este orden de ideas, el siguiente tema que nos corresponde dilucidar para el día de hoy es algo interesante. ¿Qué pasa si una partida se destruye, deteriora o extravía? ¿Existirá algún procedimiento? Porque ya vimos y no lo encontramos. No es ni asiento extemporáneo ni es rectificación de partida. Acá hay una situación que vamos a analizar en su momento y lo voy a decir, hoy tal vez no lo van a entender tanto, pero sí, en el artículo 33 del reglamento de RENAP se hace mención de una reposición de partida, pero les quiero comentar
que a nivel ordinario no existe un procedimiento que se denomine reposición de partida. El artículo 33 del reglamento sí hace mención del procedimiento notarial, pero no existe en forma de estricto sensu, en una forma per se, este procedimiento. Sí damos una solución con ciertas palabras y ciertos pasos, aplicándolo la lógica en cierta manera, pero no existe. ¿Alguien que tuviera el artículo 33 del reglamento de RENAP, por favor? Muy bien. Yuri, Stephanie. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada. Artículo 33 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, decreto número 90-205, departamento. Cuidado, porque ese es reglamento, es el reglamento del RENAP, y el reglamento no tiene número de decreto, sino es acuerdo del directorio. Ese es acuerdo del directorio. No sé si es el que tiene. Sí, acuerdo de directorio número 80-2016. Ajá. Artículo 33, Departamento de Prevención y Erradicación del Subregistro. Es la dependencia encargada de diseñar, implementar. Cuidado. Solo que el reglamento del RENAP es el acuerdo, ahorita les voy a decir, porque ese es otro, ahorita les hago mención. 104-2015. Es el 104, acuerdo del directorio 104-2015. Le pueden poner a este reglamento, lo vamos a leer bastante, así que le pueden poner una pestaña o un apartado para que lo ubiquen rápidamente. Pero tienen que ver que sea reglamento de inscripciones del registro civil de las personas, acuerdo de directorio 104-2015. Artículo 33. Sandy. Artículo 33 del Reglamento de Inscripciones del Registro Civil de las Personas, reposición de inscripciones. Las inscripciones registrales se podrán reponer a través de los procesos judiciales y notariales establecidos para el efecto. Muy bien, marcamos la palabra notarial, pero vamos a analizar que en forma per se o en estricto sensu no lo enumera así. Hago la acotación. Muy bien, quiero también darles otra recomendación. Yo sé que esta es una nueva esfera jurídica para muchos, ustedes ya vieron algunas otras materias, pero tal vez muchos dicen, son tantos conceptos nuevos que ahorita me están bombardeando, yo siento que todavía estoy viendo una y ya viene otra. No, les voy a pedir favor que logren repasar viendo otra vez el video. Yo considero que unas 3 o 4 veces que vean el video, muchos conceptos les van a ayudar a repasar o a alimentar o a lograr aprender, ¿de acuerdo? Sí hago mención, actualmente sí existe esta facilidad de medios en donde la clase queda grabada, por lo menos conmigo no hay problema. Y a los que me escuchan en réplica o otro día, la única cuestión es, hay que estar en la clase y a estudiar, ¿de acuerdo? Porque muchos me van a ver ahorita en réplica, cosa que antes no se permitía. Y de hecho les mando un cordial saludo a los que están escuchando la clase en réplica. No hay que faltar a clases. Muy bien, entonces hago la acotación para que ustedes puedan tomar en consideración. Solo acá me preguntan. Muy bien, sí, trato siempre de enviarles el material antes para que ustedes lo puedan tener y estudiar. Y ahora ya les envié más material que tienen para largo plazo. Por favor, entonces estudien. Yo sé que es una situación que dirán, no son tantos conceptos. Van a ver que los vamos a ir digiriendo y poco a poco vamos a llegar a comprender. Vamos con preguntas, Gabriela. Sí, licenciado, disculpe, esa cuestión de la reposición de la partida se aplicará solo a aquellas partidas que todavía están en aquellos libros que están en aquella bodega, porque las de ahora ya están en digital, o sea, no entiendo. Claro. No lo entiendo. Claro, hay una situación que anteriormente pues había una partida se puede deteriorar, perder o extraviar. Claro, también puede hacer que en algún momento haya dado confusión en el sistema, pudiera ser, se han dado algunos casos, que en el sistema por alguna anotación se pierden, se extravían en algún espacio digital, pero la mayoría son aquellas partidas antiguas y que siempre se van a necesitar de los libros físicos y que cuando no fueron digitalizadas porque están deterioradas, están perdidas o extraviadas. Se quemó la municipalidad, se perdió una municipalidad,
o está en algún lugar y nadie lo logra ubicar. Entonces, pero sí tengo una copia, tengo alguna certificación, entonces esas partidas lo que se pretende es reponerlas. Y voy a analizarlo en su momento para poder dar una explicación, un estudio jurídico, comparación, casos concretos, para entender. Hoy solo me interesa que ustedes lo tengan en mente, ese aspecto de que no está en forma expresa dentro del catálogo que leímos de los 3 cuerpos normativos, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente tema. El siguiente punto del día de hoy son los principios de jurisdicción voluntaria. Para eso voy a preguntar qué es un principio. ¿Alguien me puede indicar qué es un principio? Muy bien. ¿Alguien me indica qué es un principio? Participemos. Hoy han estado activos. ¿Pero qué es un principio? Tanto que repetimos principios. A ver, son... Vamos con María. Son aquellos lineamientos o aquellas directrices que nos van a fijar el rumbo que debemos seguir, o sea, tienen casi un aspecto ontológico, podríamos decir, de lo que aspiramos en relación con algo. Muy bien. Digamos, es como una guía, como la brújula que nos dice hacia dónde vamos. El norte, ¿dónde está el norte? Por cierto, vamos a algo que me recorté del norte. En la otra notariado 4, vamos a aprender los tipos de norte que existen para interpretar planos en la desmembración y partición. Pero esto me trae a mención porque el principio nos puede indicar un norte en una forma axiológica, en una forma de valor, o sea, de establecer dónde es el norte, pero esto a veces puede llegar a ser, de cierta manera, de forma subjetiva, donde construimos una propia realidad conceptual. Ahora, solo quiero hacer mención, el término principio en materia jurídica podemos establecer que es un lineamiento, que es una directriz que nos orienta a la aplicación, interpretación e integración de las normas jurídicas. Un principio va a permear esa materia para que nos ayude a dar esa interpretación, aplicación e integración. Si un principio, ese lineamiento va a permear toda esta situación en determinados casos concretos, que se aplique la norma subjetiva y a ese caso objetivo. Entonces vamos a ver qué principios van a permear. Hay principios generales del derecho, hay principios del derecho notarial, pero tienen principios propios de la jurisdicción voluntaria notarial. Hay principios propios. ¿Qué va a decir estos principios? ¿Cómo vamos a interpretar, aplicar e integrar casos concretos? Muy bien. Entonces les hago la acotación para que ustedes puedan tomarlo en consideración. ¿Qué principios encontramos? Vamos a enumerar y vamos a empezar a estudiar. Esto los enumera muy fácilmente en 2 cuerpos normativos, pero hoy vamos a fundamentarnos en uno, primeramente, que es el decreto 54-77, que enumera del artículo 1 y al artículo 7, 7 principios. Muy importante, ¿cuántos días de la semana tenemos? 7. ¿Cuántos principios tienen que manejar ustedes? 7, para que no se les olvide. El primer principio consta en el artículo 1. Quien me pueda dar lectura, levante la manita para poder proceder. Artículo 1. Muy bien, vamos con María. Buenas noches. Artículo 1, consentimiento unánime de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, decreto número 54-77 del Congreso de la República de Guatemala. Para que cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. ¿De algunos interesados? De todos los interesados. ¿De los que van a pagar? ¿De los que llegan a la oficina? Todos los interesados, todos los interesados, sigamos. Muy bien, vamos a materializar esto. Caso concreto, porque ahora ya partimos de los casos concretos para irlo aplicando. En el examen se le plantea, bueno, en el examen o en la práctica se les plantea, llega a su notaría y llega papá
Fíjese que vamos a partir de que llega mamá y llega con el menor, el caso licenciada María Mercedes, usted va a ser mi notaria, yo acojo su notaría para poder dar la solución. Y pues le digo, licenciada, fíjese que yo tengo una situación. Fíjese que yo le quiero cambiar el apellido a mi hijo. La verdad es que quiero cambiar el apellido paterno. Yo tuve problemas con mi esposo y pues quiero hacer ese cambio de nombre. Yo considero que ya la verdad que ya ni podemos respirar el mismo aire, tanto así yo no puedo estar ni en el mismo cuarto donde está él, ni siquiera verlo, y que él lleve el apellido. Y de hecho también quisiera cambiarle el primer nombre, porque lleva el nombre del papá. Yo quiero que ya no, ni siquiera quiero escuchar ese nombre. No sé, licenciada, si usted me puede ayudar. Claro, yo pues el día de hoy le estoy pagando, le puedo dejar ya un adelanto, no sé si estará bien 3,000 quetzales para iniciar el procedimiento, licenciada. Usted me dirá si podemos iniciar este trámite de cambio de nombre. ¿Qué piensa usted, licenciada? A ver, el derecho a un nombre es un derecho que tiene el niño y del cual usted como madre del niño no puede renunciar. Porque no está renunciando. Ni lo puede cambiar, pero tendría que tener el consentimiento del padre. Pero si considera que es muy poco los honorarios, si quiere 5,000. No tiene que haber el consentimiento del padre, porque el padre también tiene derechos, aunque usted y su cónyuge o excónyuge o expareja tengan problemas entre ustedes. Eso no se puede decidir unilateralmente. Muy bien, así es. La patria potestad, entonces tendría que ser consentimiento de ambas personas. Muy bien, yo les voy a decir algo para que se les quede. Padre siempre es padre, o sea, el padre nunca deja de ser padre. Biológicamente siempre es padre. Ahora, hablamos biológicamente. En el caso del padre tiene que estar en el ejercicio de la patria potestad. El ejercicio de la patria potestad sí se puede separar, se puede perder o suspender, pero esto debe de constar en la partida de nacimiento. Quiero diferenciar dos conceptos. El concepto padre biológico siempre es padre biológico, mamá y papá, aunque los conozcamos o no los conozcamos. Este concepto padre biológico es una situación que se ha dado, pero también tenemos otro aspecto que la ley nos manda a analizar, lo que es la patria potestad. La patria potestad es ese derecho de representar al menor en esa capacidad que él tiene de goce, nosotros siendo los representantes legales, a eso le llamamos patria potestad. Un padre no va a dejar de ser padre, pero sí se le puede separar, suspender o perder de la patria potestad. Entonces hay que separar. Como bien dijo la licenciada, tenemos que tomar en consideración acá, si no hay consentimiento unánime de todos los que intervienen, porque me va a poner a la vista la partida de nacimiento, a menos que en determinado momento no esté reconocido por papá. Si no está reconocido por papá, donde dice datos del padre, está vacío, pues le decimos, no, con todo gusto, si quiere 3,000 y ya mañana me trae los otros 2,000, por mí no hay problema. Entonces ahí ya procedemos, pero en este caso debemos de analizar y ser cautos. Esto se da mucho en los procesos de jurisdicción voluntaria denominados procesos sucesorios. ¿En qué sucede? Que muchas veces hemos tenido casos en donde uno de los hijos o una parte de la familia quiere radicar con un notario el proceso sucesorio y otra familia quiere radicar, otra parte de la familia con otro notario, o uno no está de acuerdo que se lleve de esta manera, otro no está de acuerdo que se lleve de esta forma. Entonces, por esa situación, nosotros nos tenemos que inhibir y remitirlo ante un juez, porque tiene que haber consentimiento unánime de todos los que tienen interés. El notario debe prevalecer ante esta situación. Si alguna cuestión ve que no existe consentimiento unánime, que existe controversia y no se puede llevar a un acuerdo, debe decir, no, yo me tengo que abstener de seguir conociendo y que lo remitimos ante un juez. El primer principio, entonces, consentimiento unánime de todos los que tienen interés. Muy bien. Y si al padre está de acuerdo en que se le quite el honor, pues tendría que comparecer en el acta estableciendo su consentimiento. Si el padre no se encuentra, él debiera de nombrar mandatario para que lo represente. Si él no se encuentra, debe dejar mandatario con facultades suficientes para que lo represente y pueda manifestarse, pero sí tendría que mandar mandatario, ya sea que lo ha otorgado en Guatemala o que sea documento proveniente del extranjero por el sistema de pases de ley, apostilla o notario guatemalteco en el extranjero, pero tiene que materializarse documentalmente su consentimiento en la carpeta judicial, de jurisdicción voluntaria.
Otro concepto que también vamos a empezar a introducir, vamos a hablar de la carpeta de jurisdicción voluntaria. La carpeta van a ser todos esos documentos que conforman las diligencias donde se conoce, tramita y resuelve. Es un conjunto de documentos que van dando seguimiento al caso. ¿De acuerdo? Vamos a contestar respuestas. Omar. Gracias, Lick. Me surge una duda, Lick, con eso de este caso que está poniendo de ejemplo. Si el niño no quiere cambiarse el nombre, digamos que yo entiendo pues que él está bajo la patria potestad. Sin embargo, buscando en el Código Civil, pues no habla de que la patria potestad le da el derecho al padre de cambiarle el nombre, sino que cuando habla primero, bueno, habla del procedimiento, pero también habla de que voluntariamente la persona puede cambiarse el nombre, o sea, él mismo pues puede solicitar ese cambio de nombre, pero no habla en ningún momento que los padres pueden cambiarle el nombre. Muy bien, eso se da solución es porque los padres tienen el ejercicio de la patria potestad. Esto lo vamos a nosotros a ver en el artículo, les hago mención, un ejemplo de los que se puede dar, visitar. Lo encontramos tanto, por ejemplo, en el artículo 6, cambio de nombre del Código Civil, y lo vamos a integrar también con lo referente a lo que concierne el ejercicio de la patria potestad. En la patria potestad, pues son ciertas facultades que la ley nos estipula, solo para ir integrando y relacionando normas. Vamos a la patria potestad. Y lo encontramos en el artículo 252 del Código Civil. Y artículo 254, derechos que se pueden ejercitar. Leamos primero el 252 para dar respuesta, mi estimado Omar. Damos la lectura, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Artículo 252. Ok, ahorita voy. 252. Del decreto ley 106, el matrimonio y fuera de él, dice. En el matrimonio y fuera de él. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Leamos artículo 254. Representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado. ¿Representar qué? Legalmente. Legalmente. Y al menor o incapacitado. Recordemos que cuando vimos el derecho, cuando ustedes vieron el derecho civil, vieron que el nombre es un atributo de la persona. Omar, ¿qué es la persona? Defíname jurídicamente qué es persona. Persona es, lo voy a definir lo voy a parafrasear, es todo ser humano que... No, ser humano no. O sea, por eso, si me permite, digamos, ahorita le... Ajá, no hay problema. Persona es todo individuo al que el Estado le atribuye derechos y obligaciones o en el ámbito jurídico para actuar en el ámbito jurídico. Muy bien. No, hago la acotación, Omar, con mucho respeto. No pregunto para hacerlo quedar mal. No, esa no es mi intención. No quiero que se vaya a ver así. Y le voy a ayudar para poder dar solución y avanzar. A persona no podemos definirlo como individuo, porque persona, recordemos que el libro primero, el Código Civil, se llama de las personas, con S, porque hay dos tipos de personas, la persona individual y la persona jurídica. Entonces no podemos decir que persona es un individuo, no, persona es todo ente capaz de ser susceptible de derechos y obligaciones. Por eso no se lo acepté, no es para hacerlo quedar mal, no. Sí, le entiendo, gracias, Lee. Y hago la acotación porque vemos que los atributos de una persona son, entre de la persona individual, es la capacidad, el estado civil, el nombre. El nombre es un atributo de la persona. De hecho, la licenciada María Mercedes hacía acotación como un derecho humano, y es cierto, el derecho al nombre es un derecho humano. De hecho, está considerado como un derecho fundamental. ¿A qué voy con todo esto?
el derecho de representar legalmente al menor acuñe a los padres para poder establecer lo que ellos consideren mejor. Y vimos también cómo se puede ejercitar, conjunta o separadamente. Siempre hago la aclaración y acotación. Si solo uno de ellos tiene la patria potestad, esto debe constar en la partida de nacimiento. No es de hecho. Es que yo solo tengo el hijo y el papá saber qué se hizo. No. Tiene que constar por resolución judicial este extremo. No es que así de pleno hecho se dé. Entonces hago la acotación. Perdón, Lick, tal vez para ser puntual en mi pregunta, porque le entiendo todo lo que nos está explicando. Mi punto es, por ejemplo, ahorita usted está hablando de la representación que implica la patria potestad, que quien la tenga es el representante legal del menor. Ajá. Sin embargo, si hablamos de una representación, cualquier mandatario, llamémosle por poner un ejemplo, o un representante legal en el caso de una entidad, pues obviamente es quien va a ejecutar los actos, pero los hace a voluntad de la persona a la que representa. Entonces, por eso era mi pregunta, si el menor, aún siendo menor, pues él no puede ejercer sus derechos por sí mismo, ¿verdad? Por la capacidad. Sin embargo, tiene una voluntad como persona. Entonces, ¿hasta qué punto no debe respetarse esa voluntad? Siendo que la patria potestad lo que ejerce es una representación, pero no es como quien dice que el menor es propiedad de los padres. Muy bien, no es propiedad, sino representación. Solo hago la aclaración. Me dijo mandato. Cuidado, porque vamos a citar entonces en este sentido lo que concierne al artículo 1691 del Código Civil, solo para hacer la acotación. Y le voy a pedir que lo dé lectura, 1691. 1691. Cuidado, no, 1691. 1691. Los representantes de los menores, incapaces o ausentes, no pueden dar poder general, sino solamente especial para asunto determinado que no pueda ser atendido personalmente por ellos. Ajá. Solo hago la acotación, no es cualquier tipo de mandato, porque me hizo mención mandato, hay que tener cuidado. Recordemos que estamos asesorando, solo que eso es la única cuestión que tenemos que tener siempre bien puntual. ¿De acuerdo? Y es entendible. Ahora, yo solo quiero, para cerrar esto, para no tardar mucho en este punto, recordemos la ley Pina. De hecho, la ley Pina nos establece cierta situación cuando se acude a un juez de primera, a un juez de la niñez y adolescencia, en determinado momento poder escucharle en determinados casos. Hay una capacidad relativa, pero solo tendría que acudirse en esa circunstancia y esta situación, pero sí entiendo su principio y sí entiendo lo que me dice, y eso pensaría que mejor se fundamentaría en la ley Pina. La ley Pina establece una capacidad relativa para ser escuchados ciertos niños que en donde ya psicológicamente tienen la capacidad. Solo como observación, yo mejor preferiría fundamentarme en la ley Pina para este aspecto. De igual forma, sí podría dársele alguna situación en cierta manera, siempre que ya tenga un tipo de raciocinio. Solo hago mención. Si no fuera así, si él dice, mire, yo no estoy de acuerdo, y el notario puede ver que alguna circunstancia, porque hay situaciones, recuerdo un casito donde le querían poner Daddy Yankee ya a los 14, 16 años. Yo en lo personal sí le preguntaría, mira, si te gusta Daddy Yankee, si hubiera alguna situación mejor, tal vez un juez de niñez y adolescencia podría ser, pero solo hago la acotación. María Mercedes. Gracias, licenciado. Solo tratando de aclarar un par de puntos, porque en el ejercicio de la representación de un menor o de un incapacitado, sí se puede actuar en contra de la voluntad del menor o del incapacitado en este sentido. Y de hecho muchas veces se actúa en contra de la voluntad del menor y el incapacitado. Digamos, una persona declarada en estado de interdicción por una situación de consumo o de abuso en el consumo de drogas o de alcohol, tal vez esta persona quería vender la casa que estaba a su nombre y la persona que lo va a representar en el estado de interdicción no le va a permitir vender la casa, o tal vez no quería vender la casa y la persona sí la vende porque hay que pagarle una hospitalización para desintoxicarlo. Entonces, la voluntad del menor o del incapacitado que está representado en el ejercicio de la patria potestad
no es vinculante, podríamos decir, Claro. por los actos que se realicen. Claro, y quiero hacer otra acotación. Dentro del mismo trámite, para eso se hacen las publicaciones, porque si alguien tiene interés o a la oposición al procedimiento para que plantee, tal vez no va a ser el menor en sí, pero sí puede ser que sea un tío, puede ser que sea un primo, puede ser que sea alguien que diga, no, hombre, ¿cómo en un cambio de nombre le vas a poner Daddy Yankee? O de repente le vas a poner Hitler, o de repente le vas a poner... no sé, algún otro nombre mero maquiavélico. Entonces, es una situación que también puede decirse y llegar a ponerse, y ahí la vía judicial, y vamos a ver el trámite, eso se hago la acotación. Muy bien, pero miren lo interesante de este primer principio. Hago mención, yo tuve la oportunidad en cierta manera de discutir este principio hace poco. Me invitaron de parte del Registro Nacional de las Personas y hablamos de este principio con todos los... Yo fui designado en esa ocasión, tuve la oportunidad, el privilegio de ser designado de parte del Colegio de Abogados y Notarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala y hablar de este caso en concreto, de estos casos de menores, con todos los registradores civiles de Guatemala. Y en esa ocasión se dilucidaron, claro, acá es un punto de un programa, pero allá se fue toda una conferencia, creo que fueron 3 o 4 días de capacitación, un intensivo con todos los registradores civiles de Guatemala, bueno, por lo menos la mayoría, y se hablaron mucho de estos casos. Entonces, ¿hasta qué cierto punto se puede dar estas circunstancias? Entonces, vemos ahí los extremos. Como bien decía la licenciada María Mercedes, se puede dar un equilibrio. En cierta manera, si ya hay alguien, un tío que dice, hombre, ¿cómo le vas a poner algún nombre de esos maquiavélicos? ¿Por qué se lo vas a poner? Puede haber algún tipo de oposición, puede ser que se llegue hasta una instancia, un juez, puede darse también. Entonces, se hace la acotación. El notario también tiene que ser sabio, actuar en el jus vivere. Tiene un sentido de justicia que él puede ver o establecer. Y hay cuestiones que sí, que de cambiarle un nombre a otro nombre, pues es indistinto. Yo ahí sí no veo algunas circunstancias, siempre que los padres se da, casi en la mayoría es porque a veces hay inseguridad en los nombres, o se escribieron mal, o se dieron algunas circunstancias, entonces se hace la acotación. Segundo, terminemos de leer. ¿Quién me está viendo con la lectura? Artículo 2. Perdón, en este momento pido que puedan poner su nombre y número de carnet. Por favor. Para que puedan poner, sigamos por favor con la lectura. Artículo 2. Actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Los avisos o publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario. Muy bien, entonces vemos dos cuestiones interesantes acá que debemos de tomar en consideración, que es el principio de el artículo 2, actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones serán constar en ¿qué? En acta notarial. Quiero aprovechar a hacer mención. No quiero ustedes que tomen, pero sí es importante que para pasar a aprobar notariado 3 sepan redactar bien un acta notarial. Es algo que ustedes vieron en notariado 1 y 2 y que pido y que repasen por favor, pero que sí es importante que sepan redactar un acta notarial. Un acta notarial, hago mención, tiene pocos requisitos enumerados en forma expresa, que es el artículo 60, 61 y 62. Si fallan en uno de estos requisitos, por favor, son pocos, pero sí tienen que tomar mucha consideración. Vamos a recapitular, vamos a repasar, sé que no es parte del curso, pero me va a tomar un poco de tiempo para poder recapitular. Artículos, leamos, artículos 60, artículos 61 y 62. Ojo, si cometen uno de estos errores en el examen, les va a perjudicar. Son pocos requisitos, pero tienen que poner mucha atención. Pueden dar un chequecito, pueden hacer alguna cuestión que hagan para no olvidarse. ¿De acuerdo? Leámoslo, por favor. Artículo 60, decreto número 314 del Código de Notariado. El notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte,
levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie o circunstancias que le consten. Artículo 61. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia. Muy bien, pausa. Vamos a analizar. Yo necesito que en sus actas van a llevar tanto lugar, fecha y hora de la diligencia, tanto de inicio y de finalización. Repito, lugar, fecha, hora de la diligencia. Por favor, esos requisitos no vayan a fallar. Por ejemplo, en el municipio de Misco, el departamento de Guatemala, el 26 de enero del año 2022, yo, José Osvaldo Canas Fuentes, siendo las, ¿qué hora tenemos? Las 20 horas con 40 minutos, constituidos en la calle 25, Avenida 3, de la zona 6 de Misco, el departamento de Guatemala. Ahora, quiero que pongan mucha atención. ¿Qué pasa si ustedes en su examen, en su acta notarial, no le ponen lugar? Esa acta no va a servir. Si no le ponen fecha, si no le ponen hora y dónde están constituidos, no nos va a servir esa acta. Son pocos requisitos, el estilo se respeta. Yo, si quieren, les voy a mandar un formulario. Quiero hacer referencia muy importante. ¿Cuál es vecindad? La diferencia entre lo que es domicilio y lo que es nomenclatura. Diferencias entre domicilio, vecindad y nomenclatura. Y residencia, si ustedes gustan. 4 conceptos parecidos, pero que tienen diferencia. Es que la residencia es el lugar específico donde vive, su casa. Ajá. La nomenclatura tendría que ser la avenida, La dirección. calle, zona de la dirección de donde se encuentra. Ajá. La vecindad es el municipio y la residencia el departamento. No, la residencia no es el domicilio, es el departamento. ¿Vale? Y la vecindad del municipio. Sí, pero me dijo me lo dijo al revés, pero estamos bien, o la segunda vez me lo rectificó. Muy bien. Muy bien, entonces recapitulando, cuando hablamos de domicilio hablamos del departamento. Cuando hablamos de vecindad hablamos de lo que es el municipio. Cuando hablamos de la residencia es la casa de habitación. Yo donde estoy residiendo, mi casa de habitación. Y nomenclatura hablamos de la dirección. Entonces el lugar va en dos sentidos. En lo que es el municipio del departamento y es donde estoy constituido. ¿De acuerdo? Son dos aspectos que debemos de tomar en consideración. Repito, ¿qué no debe de fallar para su examen parcial o en cualquier acta en la práctica? Lugar, fecha y hora de la diligencia. ¿Qué pasa si el acta no lleva hora? Esa acta no nos va a servir. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el acta no lleva municipio o no lleva fecha de finalización o lugar y fecha de finalización? Yo les quiero contar una anécdota. ¿Se puede iniciar un acta notarial en un lugar y terminarla en otro? Sí. ¿Se puede iniciar un acta en un día y terminarlo otro día? Sí. A mí me pasaron accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito que de repente a veces son las 11 de la noche cuando yo iba a constituirme, la inicio en un lugar y somos trasladados a la comisaría. Entonces el acta la inicio en un lugar y la termino en otro municipio, a veces, o en otro área, otro lugar. Se ha dado en algunas circunstancias. Tal vez municipio no, pero más tal vez sí de residencia. ¿A María Mercedes? Una consulta, licenciado. En el caso que usted está planteando, ¿se hace constar ese extremo en el acta? Siendo las tales horas, nos indican que debemos trasladarnos del lugar a, qué sé yo, a la torre de tribunales a donde seremos conducidos, por ejemplo. Yo no conducido, sino del cliente. Bueno, donde la persona será conducida. Así es. Así es, nos indican que debemos ir a la comisaría, pero sí se hace constar el traslado. Se hace constar, por ejemplo, punto segundo. En este momento, por no haber llegado a un acuerdo,
la gente que dirige el caso o posteriormente ser trasladado a torre de tribunales. Entonces lo se hace en alguno de los puntos, y si terminamos en el acta, en la comisaría, pues ahí se hace mención. Se termina la presente acta notarial, por ser el día siguiente, en la madrugada del día siguiente, estando ubicados en la comisaría de la Policía Nacional Civil, en la estación, no sé qué nomenclatura sea. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, licenciado. ¿De acuerdo? Sandra, Lisbeth, son casos muy sui generis, pero sí me ha pasado. Sí, licenciado, gracias. Eso le quería preguntar. Digamos que esta acta notarial, ¿cuál es el objeto de faccionarla en un incidente de tránsito? O sea, ¿en qué nos ayudaría? Lo que sucede que puede ser que se haga saber en el acta notarial lo que es el desistimiento del proceso más legalizada para que pueda ser título ejecutivo, o en determinado momento también puede ser para el acta de arresto domiciliario, el artículo 200 bis del Código Procesal Penal. En el artículo 164, si no estoy mal, establece acta de arresto domiciliario como una medida sustitutiva que el notario pueda otorgar a aquellas en el caso de que podría ser. Ah, muy bien, gracias. Por cierto, este acta de arresto domiciliario se gana muy bien. Podemos llegar a ganar unos 1.200, 1.800, 800, depende del horario. Entonces, por lo menos eso ya nos ayuda a sacar el día, ¿de acuerdo? Entonces, sí, y la UNE puede funcionar esta acta notarial, pero sí son cuestiones que son importantes que tengamos conocimiento. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Pero ¿qué pasa si el licenciado no le agrega la hora, no le agrega el lugar ni la fecha? Va a estar malita esa acta. Entonces, por favor, no lo vayan a hacer en el examen. Hay cuestiones de estilo que yo sí respeto, cuestiones de estilo que van a decir no es, pero si me fallan en esas tres cuestiones que vamos de momento, van a afectarles muy fundamentalmente en su nota. Sigamos con la lectura. Ojo que se los estoy diciendo. El nombre de la persona que lo ha requerido. Muy bien. Nosotros los notarios y notarias somos bastante bendecidos porque a nosotros no nos quieren, a nosotros nos requieren. Nos requieren. Muy bien. Ahora, hago mención importante. El nombre que yo les dé en el examen no lo vayan a arreglar. No vayan a decir acá, licenciado, la letra. Y Angélica y le puso Angélica, va a poner Carlos. No me arreglen los nombres así como se los doy, porque si me fallan en el nombre también es otro requisito importante. Sigamos con la lectura antes de hacer preguntas para ir terminando. Los nombres de las personas que además intervengan en el acto. La relación... sigamos. La relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. Muy bien. Quiero aprovechar también a aclarar, yo no sé si lo vieron en notariado 1 y 2, pero cuando la ley estipula papel sellado, no papel sellado especial para protocolos, sino papel sellado, debemos de leer actualmente papel bond. ¿Esto por qué? Está en el artículo 33, numeral 10 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, y en el artículo 45. Cuando ustedes lean en el código notariado papel sellado, solo el término papel sellado actualmente ya no es papel sellado, es papel bond. Aparte está el papel sellado especial para protocolos. Si alguien lo tuviera a la mano, es 31, perdón. Leamos el artículo 45. Artículo 45 del código de este cuerpo normativo. Artículo 45 del Código Notariado, decreto número 314. No, Código Notariado no, de la ley del timbre fiscal y papel especial para protocolos. Ok, con mucho gusto. Muy bien, por cuestión de tiempo que ya nos apremia, vamos a quedarnos acá. También yo sé que algunos
algunos pueden tener compromisos laborales el día de mañana y también pues trato de respetar por lo menos estas primeras clases para que nos vayamos acomodando. Y hago mención, les pido por favor terminen de leer lo que concierne a principios. Vamos a terminar de leer, vamos a hacer, con ahí nos vamos a comenzar la siguiente clase. Les voy a subir el primer trámite de jurisdicción voluntaria para que lo empiecen a leer, que va a ser el trámite de identificación de tercero. Empecemos a leer e investigar si pueden conseguir un expediente, si alguien tuvo un expediente que lo pueda compartir. Entonces yo les voy a enviar el material de apoyo el día de mañana, espero mediante Dios, para que lo puedan estudiar el fin de semana y para tenerlo listo el día lunes. Hago mención, sí van a haber días en donde nos vamos a quedar voluntariamente solventando dudas, no es coercitivamente, sino los que quieran, pues puedan decir, bueno, voy a seguir solventando dudas, como dando ese plus extra, pero sí hago mención, ya sería una cuestión, no es que se esté obligando al estudiante, alguna cuestión. También hago la acotación, que va a estar entonces este material, leer, por favor, artículos 4, artículo 5 y artículo 7 del Código Civil, artículo 440, segundo párrafo, artículo 441 y artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estos artículos también van a estar indicados en el material de apoyo, pero para que ustedes me puedan apoyar. Yo pues los voy conociendo poco a poco a ustedes, siempre el debido respeto hacia ustedes, mis estimados estudiantes, y si logramos extendernos un poco más, no es por hacerles un daño, sino es para que yo los pueda preparar bien para el parcial y que no haya nada de mala fe que digan, no, licenciado, eso nunca nos dijo. No, por eso es que trato de ir teniendo este cuidado y explicando estas circunstancias. Por lo menos yo sé que los que asistieron a estas clases no se van a confundir en lo que concierne a la fecha ni el lugar. Entonces, por lo menos lo estaba insistiendo. Y si lo hacen, pues espero que no sea así en la mayoría, que estén sabidos, porque sí va a haber una sanción. En la práctica, nosotros presento un acta notarial que le falta la hora, que le falta el lugar, a decir el igno latina. Y no vayan a decir que yo les di clases, no vayan a hacer mala fama. ¿De acuerdo? Entonces, les lo estoy diciendo. Entonces, ¿de acuerdo? Bueno, feliz noche, mis estimados estudiantes. Nos vemos el día lunes. Feliz noche, licenciado, y feliz noche a